Sí, muy bien. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Em, entonces, para que lo podamos leer, bien, ya leamos. Reinado de Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000, de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Bien, muchísimas gracias. Este pasaje de segundo de Crónicas es un pasaje extraordinario. Es un pasaje que nos cuenta un poco más sobre otro de los reyes de Israel, Asa, un hombre que dice aquí el relato que hizo lo correcto, que fue un buen rey de Judá, en este caso, ¿verdad? Bueno, es un estudio un poco largo, vamos a tratar de condensarlo. Lo primero que dice acerca de este rey es que reinó 40 años y fue rey sobre Judá. La historia de Asa también encontramos en el capítulo 15 del primer libro de Reyes. Y estamos hablando de los años 911 a 870 antes de Cristo. Ese fue el tiempo del reinado de este rey. Y dice que tuvo sosiego, tuvo paz durante 10 años. Hubo tiempos de guerra, como veremos justamente hoy, eh, aunque su reinado duró en total 40 años. Fue una bendición de Dios. Dios permitió que Asa tuviera paz. Debemos recordar que el único que nos da paz es el Señor. En el libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 27, vamos a mirarlo en nuestras Biblias, por favor. Juan 14, 27, habla de la paz. En la Escritura encontramos que hay la paz con Dios, que es el resultado de la reconciliación. Fue quitado el problema del pecado, la enemistad con Dios, y la paz de Dios, que es la paz que Él nos da. Vamos a leer Juan 14, 27, por favor. La paz les dejo, mi paz les doy.
Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz que nos deja el Señor, dice que Él nos deja la paz como una bendición. Así que si Asa tuvo paz en su reinado fue porque hizo lo correcto, fue porque obedeció al Señor, fue fiel y Dios le dio paz durante su reinado, ¿verdad? Hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. El versículo 2, aquí en el pasaje de Crónicas, dice que él hizo lo correcto ante los ojos del Señor, que él obedeció. Es el resultado de la obediencia, ¿verdad? El versículo 2 dice, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Entonces, ese fue la razón, el origen, la causa de la paz. No es casualidad, no es buena o mala suerte, no es algo que está, digamos, a merced del destino o algo parecido. Si las personas, si los pueblos tenemos paz o no la tenemos. La paz es el resultado de hacer lo correcto ante los ojos del Señor y la paz es una bendición que Él nos da, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios bendijo a Asa y es entonces un ejemplo para nosotros. Más adelante en el capítulo nos explica, nos cuenta qué fue lo bueno que hizo, ya lo veremos ahora, algunas de las medidas, de las decisiones que tomó Asa durante su reinado que le agradaron al Señor y que trajeron como resultado la paz. La medida para saber si estamos andando bien delante del Señor no pueden ser estándares humanos. Cuando dice que Asa hizo lo correcto, no está tomando como referencia parámetros humanos o sociales o morales solamente, sino parámetros, digamos, bíblicos delante del Señor. En el primer libro de Reyes 15, como decía, este pasaje paralelo de la historia de Asa, el mismo relato que encontramos aquí en Crónicas 14 está en 1 Reyes 15. Dice que el corazón de Asa fue perfecto para con Dios toda su vida. Esa es la declaración que hace ahí en Reyes 15. Su corazón fue perfecto para con Dios. Es decir, no solamente hizo lo bueno, sino que lo hizo con la actitud correcta. Lo hizo de corazón para Dios. Una de las enseñanzas aquí que nos deja Asa para nuestra vida es que debemos ser consagrados al Señor, hacer lo correcto, hacer su voluntad, no solamente por un tiempo, por una temporada, sino de manera permanente, como un estilo de vida, ¿verdad? Así tiene que ser. Es interesante ver también, viendo la vida de Asa, el contraste que hay entre la vida de él y la vida de Abías, su papá. El papá de Asa fue Abías, que estuvimos estudiando las últimas 2 mañanas, y Abías, en cambio, tomó la decisión de reinar conforme al mundo, de hacer las cosas a la manera del mundo. Y me parece muy importante notar, resaltar, que aunque su papá no había hecho lo bueno, aunque su padre, se había equivocado, había fallado, pues Asa decidió no hacer lo mismo. Asa decidió no seguir el mal ejemplo. Muchas veces vemos que efectivamente, no se puede negar que los padres somos una gran influencia, que gran parte de lo que ocurre con las personas es que la influencia de los padres, buena o mala, pues afecta la conducta. Pero hay ejemplos como este de Asa de que si una persona quiere hacer lo correcto, puede hacerlo. Solo necesita tomar la decisión de no seguir el mal ejemplo si es que recibió un mal ejemplo o seguir el buen ejemplo si es que también así lo ha tenido. Entonces, por más que haya la influencia, no podemos culpar a nuestros padres por los errores. Eso es un gran error, resaltemos, sería ese, el de culpar a cualquier persona, entre ellos sobre todo nuestros padres, por nuestros errores. Cada uno tomamos nuestras decisiones y podemos y debemos decidir agradar al Señor. Entre los versículos 3 al 5, comienza a describir un poco lo que hizo Asa, lo correcto que hizo, y dice en primer lugar que él quitó los altares del culto extraño, culto ajeno. Aquí está hablando de lugares donde se adoraba dioses ajenos, eran altares de idolatría. Abías, como les decía el padre, había sido aparentemente un creyente, pero en realidad no lo fue en su manera de vivir. Asa, en cambio, le entregó su vida al Señor. Ahí habla de lugares altos, esos lugares fueron quitados entonces por Asa, quebró las imágenes, entre ellas estaba, por ejemplo, la imagen de Baal, uno de los ídolos, removió los ídolos que por varias generaciones se habían adorado. Pensemos en nuestra vida, traigamos eso a nuestra realidad. Es posible que encontremos, y creo que definitivamente así es, cosas incorrectas, cosas que no agradan a Dios, que a lo mejor han estado por generaciones,
Seguramente que sí, ¿verdad? Cosas que no han agradado al Señor. Han estado seguramente ahí por generaciones, prácticas, hábitos, cuestiones que no son correctas y que deberían ser quitadas, removidas, y debemos hacerlo, tomar la decisión de quitar todo eso. ¿Qué más hizo Asa? Taló los bosques, se refiere, parece más exactamente a la imagen de Acera, que era considerada la madre de los dioses. Por favor, si cerramos micrófonos, gracias. Era considerada la madre de los dioses, ¿verdad? En el capítulo 15 de Reyes, la lista es más extensa. Aquí de las cosas que hizo Asa, por ejemplo, ahí habla de que él quitó a los sodomitas, es decir, él acabó la perversión sexual que había entrado en Judá. Eso lo dice primero de Reyes 15:12. Fue una de las decisiones que él tomó, correctas, que agradó a Dios, quitó esta perversión sexual. También dice que quitó las suciedades que sus padres habían hecho, las prácticas de idolatría, de paganismo, de maldad. Otra de las cosas, por ejemplo, dice que a su madre le quitó el rango de princesa porque tenía un ídolo. Él fue radical, aún con su propia madre, no aceptó, no permitió ningún tipo de práctica contraria a los principios de la escritura. Aún a su madre le quitó el rango de princesa porque no quiso dejar un ídolo que ella tenía. Otro detalle importante que está aquí en el versículo 4, dice que él mandó a Judá que buscase a Jehová, perdón, sí, mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Qué interesante ver a un hombre que no solamente decidió agradar a Dios, hacer lo correcto, sino que además en su posición de rey ejerció su autoridad para el bien. Ejerció su autoridad para, en este caso dice, ordenar a su pueblo que buscara a Dios. Como líder, él tenía la autoridad de darle órdenes a su pueblo. En este caso no sugirió, sino que mandó. Cuando hablamos de principios que están en la palabra de Dios, son esas verdades absolutas, eternas, debemos ser radicales. A veces somos firmes y radicales para lo que no deberíamos, tal vez a veces ser demasiado estrictos en cosas que no son tan trascendentales, pero en las que deberíamos serlo a veces no lo somos. En este caso, él fue estricto y radical en ordenar a su pueblo que buscara a Dios. Él sabía que tenían que buscar a Dios. Él sabía que no podían darse el lujo de no buscar a Dios y le mandó a su pueblo que lo hiciera. Para nuestra vida personal, por ejemplo, como padre de familia, debemos hacer lo mismo. Tenemos la autoridad dada por Dios para ordenar a nuestra familia que busquemos a Dios, para hacer lo correcto en nuestros hogares. Bien, ¿qué podemos decir aquí de esto? Asa fue un líder que no solamente quitó los ídolos, sino que mandó a su pueblo a adorar a Dios. El pueblo obedeció, el pueblo hizo lo correcto. En el versículo 11, por ejemplo, aquí hay una declaración donde dice, clamó Asa a Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Cuando vamos a entrar ahora en ver esa situación que él vivió, de ataque, de lucha, de dificultad, vemos que él estaba bien afirmado, estaba bien establecido, había fundamentado su vida y su gobierno en los principios eternos que da el Señor, que son los únicos inamovibles que por toda situación nos pueden sostener en pie en toda circunstancia. Entonces, para él no fue suficiente solamente decirlo, hablarlo, sino que lo practicó y exigió a su pueblo que fueran hacedores de la ley, como dice Santiago 1:22, no solamente oidores de la palabra, oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Entonces es algo bien interesante lo que hizo aquí. En los versículos 6 y 7 habla de que él fortificó las ciudades, dice, edificó ciudades fuertes. Asa sabía que el tiempo de prueba llegaría y que había que prepararse para ese tiempo. Eso es un principio muy importante, parecido a lo que hizo José, recordemos en su tiempo cuando Dios reveló que iban a venir 7 años de vacas gordas y 7 de vacas flacas, y había que prepararse para los tiempos difíciles. En los tiempos de paz, en los tiempos de tranquilidad y de prosperidad, Asa se preparó para los tiempos difíciles. Eso hay que tomar atenta nota, porque a veces pensamos o podemos equivocarnos pensando que si estamos en buenos tiempos, porque seguramente hemos hecho lo correcto, tal vez nunca vendrán tiempos difíciles, y eso es un error. Hay tiempos de prueba, hay tiempos de dificultad, hay ataques espirituales, hay situaciones ajenas a nosotros, algunas pueden ser generadas por nosotros, pero muchas tal vez por otras personas,
o situaciones sociales, económicas, a nivel de país o del mundo. Y eso nos puede llegar a afectar. Y tenemos que prepararnos en los buenos tiempos para los malos tiempos. Dice también ahí que el Señor dio reposo, y en este tiempo de reposo, ellos, repito, se prepararon, cercaron las murallas, versículo 7, dice que cercó con muros las ciudades, edificó muros altos para proteger a su gente, ¿verdad? Traigámoslo, apliquémoslo a nuestra vida, construyamos muros altos, edifiquemos muros altos para nuestra vida, para nuestro hogar, para estar preparados para cualquier ataque del enemigo. El Señor quiere mostrarnos y ayudarnos a preparar para cualquier ataque del enemigo. Dice el versículo 7, ahí en Crónicas 14, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz en todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Eso es un principio. Los tiempos de paz y de tranquilidad deben ser tiempos y son tiempos para edificar, para construir. La tierra es nuestra y entonces ellos debían aprovechar para desarrollar, para construir, para progresar. Así como Judá, otro principio importante, tenemos nosotros una gran herencia. Ellos dicen, esta es nuestra tierra, esta es nuestra herencia. Bueno, el Salmo 127.3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Nosotros tenemos también una gran herencia que son nuestros hijos y debemos cuidarlos, apreciarlos, guiarlos hacia Dios, protegerlos y enseñarles que hagan lo correcto delante del Señor. El mensaje de Dios para su pueblo siempre ha sido que lo busquemos. Eso dice en Amós 5.4, que busquemos al Señor. Entonces fue lo que ellos hicieron, edificaron, fueron prosperados, como buscaron a Dios, porque buscaron a Dios, fueron entonces prosperados. Si queremos prosperar nosotros y queremos edificar cosas grandes en nuestra vida, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios. Y dice Mateo 6.33, recordemos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Bueno, tuvo un gran ejército, el versículo 8, dice, tuvo también ese ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000, de Benjamín 280.000 que traían escudos, entesaban arcos, todos hombres diestros. Tal vez cuando estemos en una situación como esta, hablamos de en total 580.000 hombres, podemos cometer otro grave error, y es poner nuestra confianza en lo que tenemos, en nuestra capacidad, en nuestros recursos. Asa no se confió en eso. Cuando viene la crisis, el versículo 9 en adelante, nos describe el ataque que sufrió por parte de los etíopes, un ejército mucho más poderoso. Eso es una gran lección. Siempre puede haber un enemigo más fuerte, siempre puede haber una situación que se sale de nuestro control. Por más que estemos bien, como vemos acá en este ejemplo, que podamos estar fortalecidos, que hayamos prosperado, que tengamos bendición, que tengamos grandes recursos, mucha capacidad, siempre puede haber situaciones que estén más allá de nuestra capacidad, como pasó aquí, un ejército más poderoso, 1.000.000 de hombres, 300.000 carros de guerra. Es algo demasiado grande, ¿verdad? Fueron contra él. ¿Qué podemos aquí aprender? Asa no se escondió, Asa decidió hacer frente al enemigo. Los hijos de Dios pasamos por ataques y pruebas y no tenemos que escondernos ni atemorizarnos, sino enfrentarlos y pelear a la manera del Señor, ¿verdad? ¿Qué hizo Asa? En el versículo 11 dice que él clamó a Dios. ¿Qué tenemos que hacer ante las luchas y batallas? Clamar al Señor, acudir a Él, poner en Él nuestra confianza. Asa sabía que la lucha iba a ser difícil y que de hecho literalmente no podían hacer nada, no podían prevalecer ni ganar esta batalla sin la ayuda de Dios. Asa sabía que lo que la lógica decía era que iban a ser derrotados. Eso decía la lógica, eso decía las circunstancias. Y seguramente en algún momento estaremos en una situación como esta, en la que la lógica nos diga que vamos a ser derrotados. ¿Qué hizo Asa? Clamó al Señor. Recordemos Jeremías 33.3, donde el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre aprender a clamar al Señor en toda situación. Él dio el ejemplo de primero que todo buscar al Señor. ¿Qué ocurrió? Que Jehová su Dios escuchó su oración, respondió. Asa encomendó al Señor su camino y Dios fue fiel, ¿verdad? El Salmo 37.5 también, podemos aquí recordarlo, dice que si encomendamos el camino al Señor, Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Salmo 37, versículo 5. Asa declaró ahí en el versículo 11, en ti nos apoyamos.
¿verdad? Mire, es una oración tremenda la que hace Asa. Dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Eso es una tremenda verdad, ¿no? El asunto no es el tamaño de mi ejército, el asunto no es mi capacidad, mi fuerza. Dice, para ti no hay diferencia alguna, para Dios no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. El Señor deshizo a los etíopes, deshizo al enemigo. Dios contestó la oración de Asa y de su gente, ¿verdad? Porque Asa pues era temeroso de Dios y actuó correctamente delante del Señor. Así que no importó la gran cantidad de soldados enemigos, el ejército enemigo. Dios es mucho más poderoso y le dio la victoria. Entonces no pongamos los ojos en qué tan fuerte es el enemigo, en qué tan grande es el problema, en qué tan difícil es la situación, sino pongamos los ojos siempre en el Señor, en lo grande que es nuestro Dios. El enemigo fue deshecho, ese numeroso ejército, ese gran problema, gran dificultad que enfrentaron, pues fue literalmente destruido, ¿verdad? Además, tomaron un grande despojo, es decir, no solamente tuvieron la victoria, sino un gran botín. El botín era enorme porque el ejército enemigo era muy grande. Entonces, una última conclusión para compartirles en esta mañana es que del tamaño del problema es también el tamaño de la victoria. Pequeños problemas traen pequeñas victorias, grandes problemas traen grandes victorias. Así que no nos atemoricemos ni nos confundamos ni nos desalentemos si enfrentamos grandes problemas, porque lo que veremos será entonces grandes milagros y victorias en el nombre del Señor. Bien, esto la enseñanza que les quería compartir, que podamos guardarla en el corazón y ponerla por obra en nuestras vidas.